Después de decirnos durante semanas que el presidente Trump estaba negociando, que estábamos cerca de un acuerdo, que ya estaban listos los términos generales de un acuerdo, ahora el presidente Trump ha dicho que solo está negociando a medias y que está restando la importancia al asunto. Mientras tanto, en el lado iraní de la guerra, claramente se sienten mucho más seguros y han planteado nuevas exigencias para reabrir el estrecho de Hormuz y poner fin a la guerra en los términos que ellos dicten. Vamos a ver cómo va a desarrollarse todo esto, cómo hemos llegado hasta aquí y, lo más importante, hacia dónde vamos. Hoy vuelve con nosotros Matt Bracken, novelista, historiador comprometido y agitador, especialmente por Toda X. Matt, bienvenido de nuevo al programa. Gracias por invitarme. Bueno, vamos a ir directos al asunto, porque aquí hay cosas bastante reveladoras. Empecemos por algunas de las exigencias que Irán ha planteado durante el fin de semana. Político ha informado de ello esta mañana. El organismo iraní similar a un Politburó, conocido como el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, ha dicho que el estrecho de Hormuz no se abrirá hasta que Estados Unidos, cito, corrija su comportamiento. Algo que después detallaron. El comunicado decía que Estados Unidos no debe volver a amenazar nunca a Irán y que debe poner fin de forma permanente a la guerra con Irán y con sus aliados armados en la región. Estados Unidos debe levantar el bloqueo naval de los puertos iraníes y retirar a sus militares de la zona. También debe compensar completamente a Irán por los daños de guerra, levantar las sanciones y liberar incondicionalmente los activos congelados. Creo que todos esos puntos proceden de los 14 puntos originales del memorando de entendimiento, pero ahora básicamente están diciendo que todo eso tiene que hacerse por adelantado y no negociarse después de 60 días. ¿Cómo lo interpretas? Creo que todos manejamos ya parte de ese vocabulario, la escalada y el dominio de la escalada. Y ahora creo que tenemos que añadir algo así como una escalera diplomática y dominio diplomático, porque los iraníes están usando ahora el memorando de entendimiento del 17 de junio como punto de partida. No están negociando a la baja desde ahí. Así que cada vez que se amenazan ataques cinéticos, en realidad atacan barcos en el estrecho de Hormuz que intentan usar el corredor estadounidense y no retroceden respecto al memorando original, que ahora es su punto de partida. Y en términos de dominio diplomático, cada vez que volvemos con más exigencias, ellos atacan más barcos y añaden cosas al memorando. Así que en cierto modo nos están diciendo, mirad, esto solo va a empeorar para vosotros. Cuanto más tardéis, más tendréis que ceder. Porque pase lo que pase, no vamos a ceder el control del estrecho de Hormuz. Ellos entienden perfectamente que esa es su base. Ese es su dominio, el dominio geográfico. Nunca van a renunciar a eso. Y no creo que vuelvan a permitir, por ejemplo, que un buque de guerra estadounidense entre en el Golfo Pérsico. Y eso será una señal para todo el mundo. Nos han expulsado del Golfo Pérsico. Pero al final, si no regresamos a la quinta flota en Bahrein, todo el mundo va a entender quién ganó esta guerra. Así que sí, no están negociando en plan de cedemos un poco y recibimos un poco. Simplemente están diciendo, vamos a exigir más. Así que cuanto más lo alargues, más tendrás que ceder al final. Y bueno, eso es precisamente algo que el profesor Marandi dijo en nuestro programa hace casi 2 semanas. Dijo que el próximo acuerdo tendría un precio más alto. Dijo que incluiría elementos adicionales. Y ahora vemos que eso se está haciendo realidad. Básicamente, están diciendo que todo lo que iba a negociarse durante el periodo del primer memorando de entendimiento ahora tiene que estar sobre la mesa desde el principio, antes siquiera de que puedan iniciar las negociaciones y abrir ese estrecho. Así que veremos cómo acá, maestro. Esto es lo que dijo anoche el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Las conversaciones con Omán tratan sobre una vía temporal.
Estamos ya muy cerca de lograr un resultado. Que Irán y Omán pongan fin a esa vía no significa necesariamente la reapertura del estrecho de Hormuz. Eso depende de otros factores. Las violaciones del memorando de entendimiento por parte de Estados Unidos deben ser compensadas. Básicamente, está diciendo, escuchen, llevamos varios días trabajando y hablando de esto. Omán e Irán, según el memorando de entendimiento, en realidad no estaban negociando con Estados Unidos, sino solo entre ellos, y al parecer, con algunos otros actores regionales, para establecer algún tipo de administración provisional. Pero dejan claro que reconocen que eso no significa necesariamente que el estrecho de Hormuz vaya a abrirse, porque puede estar bien que Omán e Irán lleguen a ese acuerdo si es que lo hacen, pero eso no tiene nada que ver con el bloqueo estadounidense. Así que, aunque lleguen a anunciarlo, no necesariamente será una señal de apertura del estrecho de Hormuz. Y volvió a reiterar que buscan algún tipo de compensación. ¿Cree que eso es solo una táctica de negociación? ¿O cree que realmente quieren decir que o reciben todo por adelantado o no abrirán nada? Creo que lo dicen en serio. Creo que el funeral de Estado de hace un par de semanas fue, en cierto modo, un punto de inflexión que endureció su postura. Se oye hablar más de la escuela de niñas de Minab. Hay una indignación real y ahora un deseo no solo de acabar con esta guerra, sino de ganarla de forma definitiva. Lo que no quieren es que Estados Unidos e Israel vean un alto el fuego o algún nuevo acuerdo como una simple oportunidad para rearmarse, recargar y volver para otra ronda. Necesitan ver que Estados Unidos sufre de verdad una derrota hasta el punto de que nos quememos los dedos, nos duela el trasero y no queramos volver allí. Así que tienen que aumentar realmente el sufrimiento. Y han estado atacando barcos en el corredor de Omán que intentaban colarse por lo que llaman el Canal Americano. Los han atacado. Así que no están cediendo en eso. Se atienen estrictamente al memorando de entendimiento número 5, según el cual esto va a ser administrado, es decir, controlado, por Irán, ya saben, en diálogo con Omán y en un nivel menor con otros estados del Golfo. Pero lo va a gestionar Irán. Y no están dando marcha atrás en eso, hasta el punto de que siguen atacando barcos. Una forma en que esto podría terminar es que no van a abrir este estrecho en absoluto hasta que se levante el bloqueo estadounidense exterior, el secundario. Pero no espero que haya, digamos, un anuncio formal, porque no estamos en conversaciones formales. No hay estadounidenses sentados frente a iraníes en una mesa. Todos son notas que se envían electrónicamente de un lado a otro, a través de Pakistán y de otros intermediarios. Así que no hay conversaciones. Y por tanto no habrá ningún acuerdo firmado en el que Estados Unidos diga, de acuerdo, este día levantamos nuestro bloqueo y 2 días después, vosotros levantáis el vuestro. Va a ser de facto, porque sería muy humillante para Estados Unidos decir, ganáis vosotros, nos rendimos, levantaremos nuestro bloqueo el miércoles y vosotros levantaréis el vuestro el viernes. Simplemente lo harán. Y la forma en que vamos a comprobarlo es la siguiente. Hay muchos sistemas privados de seguimiento de buques que están calculando el petróleo que sale ahora por el estrecho de Hormuz, en comparación con antes de la guerra, y el petróleo que sale del Mar Rojo a través de oleoductos y barcos. Ahora eso está en duda por los hutíes. Estos sistemas de seguimiento aplican muchos métodos distintos para contar los barcos y el petróleo, pero parece que está saliendo más petróleo. Ahora bien, ¿son barcos que están transfiriendo carga? Simplemente se desplazan fuera del estrecho de Hormuz, pero dentro del bloqueo naval que está más lejos, el bloqueo naval estadounidense, y luego transfieren combustible. O algunos de estos barcos están saliendo del Golfo Pérsico con petróleo iraní rumbo a China, y no los detenemos porque tenemos algún tipo de acuerdo paralelo con China. Así que no esperen que se anuncien todas estas cosas.
Puede que haya acuerdos de facto que nunca se anuncien. Por eso vigilo cuánto petróleo está saliendo, si está aumentando y hasta qué nivel. Y solo entonces diré, sí, el estrecho se va a abrir. Y mientras vean que cada día o cada 2 días los iraníes atacan un barco que intenta salir por el canal estadounidense, esto claramente sigue ocurriendo. Sin duda sigue pasando en el marco de esta guerra. Es interesante, porque cuando se firmó el memorando de entendimiento el 17 de junio, el párrafo 5 decía de forma inequívoca que Irán y después Irán y Omán tenían el control administrativo para decidir cómo se iba a abrir, etc. Luego volvimos y establecimos ese corredor secundario en 5 días. Y creo que fue al 6º día cuando empezaron a pasar los primeros barcos. Irán dijo, sí, ese no es el acuerdo. Atacaron a un par de ellos tras algunas advertencias. Y entonces Estados Unidos, fue ahí cuando empezamos ese intercambio de ataques durante 13 días, etc. Esta vez ya han sido alcanzados varios barcos, y salvo que se me esté escapando algo, no hemos respondido a ninguno de esos ataques. ¿Cómo lo interpreta? Creo que estamos en una situación en la que la realidad está empezando a calar entre nuestros combatientes y nuestros mandos. Incluso nuestras tropas desplegadas en el oeste de Jordania y en Israel están seriamente en el punto de mira, porque sí atacaron una de las bases aéreas en Jordania y tuvimos muchos heridos y daños. Así que ninguna de nuestras bases está fuera de su alcance. Y básicamente, estamos en una situación en la que la guerra del siglo XX se enfrenta a la guerra del siglo XXI. Estamos llegando a una batalla de ametralladoras de la Primera Guerra Mundial con caballería a caballo. Fue estupenda, pero está obsoleta porque nuestros aviones de ataque necesitan repostar para llegar desde Israel y Jordania a objetivos incluso fuera de Irán, a puntos de lanzamiento fuera de Irán. Y eso se ve en tiempo real. And that's visible in real time. You can't, just like you can't bunch up troops anymore. Igual que ya no se pueden concentrar tropas, tampoco se pueden aparcar todos esos aviones en las pistas, ¿sabe? Con media docena de pistas amontonadas como en Pearl Harbor, y luego lanzar un gran ataque aéreo porque se ve en tiempo real, y esas bases pueden ser atacadas. Y sé que la gente dice que Irán es extremadamente reacio a atacar objetivos en Israel, y supongo que es cierto. Pero hay que hacer una distinción importante entre que impacte un misil, una explosión en el centro de Tel Aviv, y una explosión en pleno desierto que nadie va a oír, o, ya sabe, en una ciudad, o incluso una explosión en el aeropuerto Ben Gurion, donde todo el mundo ha visto que tenemos aviones cisterna de la Fuerza Aérea alineados. La precisión de estas armas significa que, quiero decir, los aeropuertos, como sabemos, son objetivos muy grandes. Sabe, nunca he estado en el aeropuerto Ben Gurion, pero no creo que donde están estacionados esos aviones esté, por ejemplo, al lado de un bloque de viviendas. Así que, si tienes misiles con una precisión de 10 o 20 metros, puedes alcanzar los aviones sin causar víctimas civiles. Así que el mundo no va a contemplar horrorizado que Irán ataque a Israel, si en ese momento se está lanzando desde Israel un gran ataque aéreo. Nadie va a esperar que Irán simplemente reciba un ataque sin responder, porque los aviones despegan desde Israel. Y ya han demostrado que tienen alcance, porque atacaron nuestras bases en Jordania. Así que creo que estamos conteniéndonos porque sabemos que perdemos esa ronda. Perdemos eso. No tenemos dominio de la escalada. Sí, sí. ¿Y sabes qué? Parece que el presidente Trump está empezando a darse cuenta de eso. Esta es parte de la información que ha salido esta misma mañana. Mientras Irán dice que no hay una solución militar a esto, que nunca vas a poder obligarlo a desaparecer, parece que esa realidad está empezando a calar en nosotros, porque el presidente Trump ahora dice que solo está negociando a medias con Irán, y sigue diciendo que por el momento le está quitando importancia. La mayoría de la gente, incluido yo, lo interpreta como, no sé qué voy a hacer. Está intentando averiguar cuál va a ser su próximo paso. Y veamos.
Hay gente de su lado que no está muy contenta con eso. Primero, veamos a Rebecca Heinrichs. Se le nota algo de irritación en la voz. El apoyo del presidente Trump a la guerra entre sus bases era mayor cuando Estados Unidos llevaba la iniciativa y lograba importantes avances militares junto a los israelíes. Ese apoyo empezó a desplomarse cuando llegó este alto el fuego. Las negociaciones y los iraníes parecían sentirse muy seguros de sí mismos y muy audaces, planteando exigencias a Estados Unidos. Y ahí es donde creo que los estadounidenses se sienten bastante incómodos. Así que ahí, creo que ella dice, creo que los estadounidenses se sienten incómodos porque no estamos haciendo suficiente guerra. Tenemos que volver y conseguir apoyo. Y luego parece totalmente ajena al hecho de que intentamos 2 rondas de acciones militares para tratar de que funcionara. Nunca funcionó. Y aún así, sin dejarse disuadir por eso, no le basta con rebajar el tono y quiere volver a la guerra. ¿Cómo puedes defender ese argumento cuando tienes pruebas materiales de que el ejército no va a tener éxito y aún así defenderlo? ¿Me oyes? Hola, ¿sigo en antena, Gary? Sí, estás bien, Dan. Veamos qué está pasando con... ¿Se le ha quedado congelada la imagen? Sí, parece que se ha quedado congelado. Ahora voy con él. De acuerdo. Bueno, mientras tanto, voy a seguir aquí. Si ese es el caso de algunos seguidores del presidente Trump, está recibiendo apoyo político desde un lugar inesperado, incluso en MSNBC. Esta mañana estaban hablando en Morning Joe sobre cómo suelen ser críticos con el presidente Trump. Pero de repente dicen, pero todo esto de rebajar el tono, no sé, quizá tenga sentido. Ahora van a escuchar a un ex analista de la CIA, retirado supongo, que estaba esta mañana en MSNBC. Al principio va a estar más o menos de acuerdo con Trump, lo cual ya es extraño de por sí. Pero escuchen a qué conclusión llega al final. Aquí no hay otra opción. El único defecto de esta estrategia, que sí creo que es la correcta en este momento, es que el enemigo también tiene capacidad de decisión. Y a medida que Irán se ve cada vez más presionado, la cuestión es qué ocurre cuando hace cosas como llevar a cabo ataques de guerra híbrida, como lo que, según se informa, hicieron contra el sistema de agua de Minnesota, o ataques adicionales contra la navegación en el estrecho de Hormuz. Mass warwars dangerous helmbersen turn. T en Gorward towards Saudi. For example, the Houthis striking targets in Saudi Arabia, they're going to try to get Trump actually to... Van a intentar que Trump vuelva a subir esa escalera de escalada. Se va a poner mucho el foco en hasta qué punto Estados Unidos tratará de ceñirse a esta estrategia, entre comillas, de perfil bajo. Pero creo que es la correcta y que es la única. Es la situación en la que estamos. No nos gusta. Estados Unidos no va a salir necesariamente ganando aquí, pero desde luego es mejor que desplegar 20,000 o 30,000 soldados sobre el terreno, o gastar todos en una tremenda de precisión en una campaña que decida bien muy bien. Y ya sabes, Matt, hay una parte de mí que no lo entiende. Él lo entiende en parte, el analista de la CIA aquí en MSNBC, y dice, oye, ¿sabes qué? Puede que no salgamos ganando de esto, pero mantener un perfil bajo y básicamente seguir con el statu quo sigue siendo mejor que desplegar tropas sobre el terreno, como si alguien siguiera considerando eso de forma realista. Pero lo que ni siquiera se plantea, ni él ni nadie más de los que vamos a mostrarte hoy, y en realidad, aparte de nuestro canal y un par de otros como el nuestro, nadie dice, tío, simplemente aléjate. No puedes lograrlo por la vía militar. Y mantener el bloqueo y el statu quo sigue perjudicándonos. ¿Tú cómo lo ves? Sí, es esa falacia del jugador, ya sabes, doblar la apuesta en la estupidez. Y Trump, yo siempre gano. Ya sabes, Trump, yo siempre gano, así que siempre voy a tirar los dados otra vez.
quizá por fin se esté dando cuenta de que eso no va a funcionar. Volviendo a Jackie Heinrich, antes de que perdiéramos la señal un momento, creo que parte de esto es que hay muchas formas de síndrome de Estocolmo, y una de ellas es una especie de pensamiento grupal que se impone. Ella está en el comedor de Fox News sentada entre Kellogg, Keith y Jim Henson, ya sabes. Probablemente crea que es una auténtica moderada, comparada con su círculo social en el comedor y la sala de espera de Fox News. Probablemente se sienta como una auténtica moderada. Pero no hay forma de escalar esto y ganar, porque estamos llegando a un campo de batalla del siglo XX con caballería a caballo del siglo XIX. Lo que teníamos era estupendo para patearle el culo a Libia. Ya saben, Top Gun, Top Gun Maverick y la Top Gun original. El portaaviones navega prácticamente hasta Libia y dentro de sus aguas. Aunque no nombran a esos países, es Libia, ¿verdad? Top Gun. Prácticamente, ya saben, está ahí mismo. Los cazas despegan, derriban a todos los malos, aterrizan el portaaviones, misión fácil, la guerra se acaba. Ese día se acabó, no va a volver nunca. Ahora tienes que acumular aviones en pistas y plataformas, porque como ya he mencionado antes, no puedes meter estas cosas en la arena, ¿vale? Tienen que estar sobre pavimento. Así que hay una cantidad limitada de pavimento y muchos aviones. Y cuando están amontonados de esa manera, son extremadamente vulnerables. Si intentamos ahora cualquier tipo de ataque cinético, pueden atacar esas bases con misiles que tardan 8 o 10 minutos en llegar. Así que, cuando vean despegar a los primeros 20 aviones cisterna, golpearán esos aeródromos. Y no solo causarán bajas, sino que abortarán todo el ataque. Y hay algo peor que quedar mal por retirarnos de esta guerra, en la que nunca deberíamos habernos metido. Lo que va a ser aún peor, sin duda, es sufrir una derrota humillante y aplastante. Por ejemplo, lanzar un gran ataque aéreo y que luego destruyan 50 aeronaves en tierra, dañen otras 50, y los aviones que hayan conseguido despegar no puedan aterrizar en esa pista porque está llena de baches y cráteres, con restos de aeronaves por todas partes. Así que tendrán que aterrizar en Turquía y Chipre, donde no podrán rearmarse ni repostar. Están fuera de combate. Puede que incluso queden. ¿Cuál es el término cuando aterrizas en un país neutral durante una guerra? Como los alemanes en Argentina, el Graf Spee. Hay un término para eso. Ahora no me sale. Había barcos alemanes en Guam cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Es como un internamiento. ¿Cuál es el término? Hay un verbo concreto, pero quedar retenidos, algo así. Así que nuestros aviones, que no puedan regresar a aeródromos dañados, van a aterrizar en cualquier pista que encuentren, en aeródromos civiles, sin más combustible, sin más bombas. Será mucho más humillante que intentar deshacer todo esto y declarar una victoria, aunque nuestra armada no volverá a entrar en el Golfo Pérsico. Creo que lo que va a pasar es que vamos a levantar poco a poco el bloqueo exterior. Y a medida que salga más petróleo del Golfo Pérsico, porque levantamos ese bloqueo exterior de la Armada estadounidense, nuestro lado se atribuirá el mérito. Y diremos, miren, la estrategia de Trump está funcionando, está saliendo más petróleo. No cubrirán el hecho de que los buques de la Armada estadounidense no pueden volver. Nuestras bases no pueden reconstruirse. No se pueden reconstruir esas bases solo con lo que se descarga de un 6-7. Nuestros barcos, cargados de material de construcción para reconstruir las bases, no van a poder volver a entrar allí. Algunos de estos grandes cargamentos, como esas enormes estaciones de enlace ascendente por satélite que forman parte del gigantesco radar de largo alcance, tienen que estar ambos, porque ese radar no existe por sí solo. Está integrado en una red conectada por satélites. Así que está junto a una enorme estación de enlace ascendente por satélite. Esas cosas no llegan en aviones C-17, y no se construyen allí con juegos de Tinker Toy. Eso llega en un gran barco, se descarga con grúas en tierra y se coloca en su sitio. Y eso no va a ocurrir. No van a volver a entrar en el Golfo Pérsico. Nos están haciendo retroceder. No sale en las noticias estadounidenses, pero el resto del mundo lo ve.
in American news, but the rest of the world sees this. Matt, as I understand, Sí, you were not sabes, Matt, según tengo entendido, tú no fuiste un general retirado de 4 estrellas del ejército estadounidense. ¿Es correcto? Así es. Vale, entonces, ¿cómo es que tú puedes verlo tan claramente? Pero este tipo de aquí, que era un general de 4 estrellas en activo, al parecer compañero de mesa de Rebecca Heinrichs en el comedor que mencionaste hace un minuto, piensa que aún tenemos que volver a toda máquina. we still need to go back full throttle. The Iranians, you can see how more aggressive they Los iraníes se puede ver cómo están siendo cada vez más agresivos en sus exigencias diplomáticas hacia nosotros, casi pidiéndonos que nos rindamos. Creo que su camino a seguir, muy agresivo en lo diplomático, también va a ser muy agresivo en lo violento. El presidente Trump tiene todas las opciones en sus manos. Puede emprender una gran acción militar en cualquier momento que quiera para acabar con estos tipos. Puede hacerlo en cuestión de días. Puede hacerlo en menos tiempo aún. Tiene enormes opciones. Es muy consciente de todo eso y veremos qué ocurre. Yo creo, sinceramente, que la única forma de que Irán acepte nuestras exigencias es obligándolos. will meet our demands is we have to force them. Well, now I kind of agree with that last part he said. Bueno, estoy más o menos de acuerdo con esa última parte que ha dicho. La única forma de que atiendan nuestras demandas es obligándoles, pero no podemos obligarles. Y luego está esta parte tan rara, Matt. Dice, mira, todas las opciones están en manos del presidente Trump. Opciones enormes. Podemos hacerlo en cuestión de días. Pero hemos tenido 40 días y hemos tenido 13 días. Y eso no funcionó. Así que, ¿qué demonios, tío? So what the hell, man? If Gary can put up, I sent a picture, I think, of a B-52. Si Gary puede poner una imagen, creo, de un B-52, y es una comparación sobre lanzar bombas de hierro. Sí. Dice, ¿recordáis cuando lanzamos 3 veces más toneladas de bombas sobre Vietnam, Laos y Camboya que las que lanzamos sobre Alemania y toda la Europa ocupada en la Segunda Guerra Mundial, y luego ganamos la guerra de Vietnam? Sí, no la ganamos. Así que en ese mapa de la esquina, Vietnam del Sur, por el que luchamos durante casi una década, solo tiene el tamaño de esa zona justo alrededor del estrecho de Hormuz. Pueden lanzar misiles desde cualquier parte de Irán que alcance ese arco, o desde cualquiera de las islas, o desde cualquiera de los estados del Golfo, al otro lado del Golfo Pérsico. Or any of the Gulf states on the other side of the Persian Gulf. During the Vietnam War, we flew those B-52s. Durante la guerra de Vietnam, hacíamos volar aquellos B-52 de un lado a otro a voluntad. El Vietcong en el sur no tenía nada que pudiera alcanzar la altura a la que volaba ese B-52. Así que, literalmente, lo comprobé, es más de 100 veces más barato por cada kilo de explosivo de alta potencia simplemente lanzar una bomba convencional desde un B-52 que disparar un misil de largo alcance desde fuera de Irán. Así que pudimos lanzar todo ese tonelaje masivo sobre el pequeño Vietnam del Sur, 10 veces más pequeño que Irán, durante años, y no derrotarlos. Siguieron transportando material de guerra por la ruta Ho Chi Minh, que para quienes son más jóvenes que nosotros, discurría paralela a Vietnam del Norte y del Sur, por Laos y Camboya. North and South Vietnam in Laos and Cambodia. So these countries had no way to object. Así que esos países no tenían forma de oponerse a que Estados Unidos realizara misiones sobre su territorio, lanzando megatones de bombas de hierro directamente sobre la ruta Ho Chi Minh. Durante todo ese tiempo siguieron llevando material de guerra al Vietcong. Esa era la estrategia, cortar la ruta Ho Chi Minh. El Vietcong se quedará sin RPG, sin cohetes B-40 y sin todo eso, sin minas. Y entonces ganarán porque se quedarán sin material de guerra. Y nosotros podíamos simplemente usar B-5 y convertir aquello en la superficie de la luna. Arc Light, ya sabes, bombardeos en alfombra, literalmente. Un cráter conectado con el siguiente. Y aún así no pudimos hacer que se rindieran. E Irán es 10 veces más grande. And Iran is 10 times bigger. They have an air defense, unlike Tienen defensa aérea, a diferencia del Vietcong. E incluso los norvietnamitas tenían algo de defensa aérea alrededor de Hanoi. Así que derribaron algunos B-52, obviamente, pero no lo suficientes como para detenernos.
No hicieron que abandonáramos la campaña de bombardeos, porque teníamos prisioneros de guerra en el Hanoi Hilton. Seguimos volando de un lado a otro, de Tailandia a Guam, lanzando bombas durante años. Ahora, ni siquiera podemos hacer volar aviones sobre Irán. Usamos Predators y Reapers, y los derriban. Así que tenemos que lanzar misiles de largo alcance, que cuestan cientos de veces más que una bomba convencional, para alcanzar un objetivo dentro de Irán. Pensar que van a rendirse después de unas semanas más de bombardeos que, comparados con lo que hicimos en Vietnam, son prácticamente pinchazos de alfiler. Bombardeos de poca monta, nada comparado con Vietnam. Si contaras el número de kilos de carga explosiva real, ¿cuánto lleva un Tomahawk? Son como 100 kilos o algo así, la carga explosiva propiamente dicha. ¿Eso equivale a qué? ¿A un par de bombas de 500 libras lanzadas desde un B-52? ¿Y un B-52 tras otro, día y noche, durante años? Así que no sé en qué están pensando tipos como Kellogg, Keane o Hanson. Pero si convencen a Trump para lanzar otro gran ataque, será mucho más humillante cuando despegue la primera oleada y entonces los cohetes empiecen a impactar en esas pistas. Porque los otros videos, realmente los más importantes, que me gustaría que esa gente viera, son tus videos de Ted Postal. Porque argumenta de forma muy convincente que nuestros Patriot no han estado funcionando, que decían tener una tasa del 90%. En plan, ahora es un desastre porque nos estamos quedando sin Patriot. Él sostiene que son solo un arma psicológica para la defensa. Hacen que tus tropas sientan que hay una defensa cuando en realidad no la hay. Que quizá la tasa de intercepción sea del 5 o del 10%. Porque la gente tiene que pensar que estos misiles están descendiendo. Y es muy interesante que use los términos que usa, 4 kilómetros por segundo. Y el interceptor asciende a 1,5 kilómetros por segundo. Así que recorren más de 5 kilómetros de espacio en un segundo. Y ni siquiera podemos hacer eso. Y luego los iraníes añaden lo hipersónico. Es como un propulsor de reentrada para que vayan más rápido. Llevan pequeños cohetes y aletas para hacer que la ojiva zigzaguee durante la entrada. Así que incluso en esos últimos 5 segundos, si hace 2 giros, olvídese de interceptarla. Y esto ya está asentado. No es algo que vayamos a alcanzar. Y la razón es, y es una analogía mía, que siempre será más barato disparar una bala que desarrollar una super bala capaz de interceptar una bala en vuelo. Creo que en el campo de batalla de Gettysburg, por algún lugar de la carga de Pickett, tienen todos esos artefactos de guerra, y hay como 2 balas Minié que chocaron. Para dejar claro que el aire estaba tan lleno de plomo que impactaron 2 balas Minié que son como pequeños proyectiles de plomo con cavidad hueca de calibre 60. Proyectiles enormes. Que impactaran 2 fue pura casualidad entre decenas de miles de balas disparadas en ambos sentidos. Pero pensar, vamos a inventar una bala que derribe las balas, vienen a 4 kilómetros por segundo. Así que lo que tenemos es una fuerza aérea del siglo XX, aviones de ataque, aviones cisterna, armas de lanzamiento a distancia que cuestan una fortuna para llevar una pequeña ojiva al centro de Irán. Y ellos han invertido en una ofensiva aérea del siglo XXI, basada en cohetes que no podemos detener. Sí, esas son más o menos las líneas que llevé allí. Y bueno, es interesante que después de ver a Keane sentado ahí diciendo que sí, que sin duda podemos volver, que tenemos todas las opciones y que podemos hacerlo en apenas un par de días, también admita que, por supuesto, hay un problema con la munición. Hay dificultades para reponer las reservas que estamos utilizando. Es un problema importante y es un asunto público. Se puede ver que el Congreso está muy implicado en ello, igual que el subsecretario de Guerra, todos los días. Pero, en cuanto a poder librar una guerra con armas ofensivas,
y defendernos de los iraníes, podemos hacerlo con bastante eficacia. Iranians, we can do that quite effectively. How? How can you do it quite effectively if you don't have your long range? ¿Cómo se puede hacer de forma bastante eficaz? Si ya no tienes armas de largo alcance porque se te están agotando, entonces tienes que usar las que no son de largo alcance, como las JDAM, las SDB, algunas de las GBU, etc., algunas de esas otras categorías. Todas ellas requieren aviones de combate y tienes que acercarte, como mencionabas hace un minuto. Aunque lo he comprobado esta mañana, hay literalmente decenas de miles de estas capacidades JDAM y de estos kits que se acoplan a las bombas de gravedad, etc. Quiero decir, realmente no se te van a acabar. Tienes una cantidad enorme, pero serán eficaces. You have a ton of them, but will they be effective? Yeah, you can see we don't even have. Sí, se puede ver que ni siquiera tenemos algo tan bueno como lo que desarrollaron los rusos, que son estas bombas planeadoras. Les acoplan alas de verdad a una vieja bomba soviética no guiada para que pueda llegar, creo, a unos 20 kilómetros. Y en la guerra de Ucrania, acercar un caza a 20 kilómetros del enemigo supone asumir un riesgo enorme. Así que en el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia, el hecho de que puedan lanzar siquiera estas bombas planeadoras, es decir, que estén llevando sus aviones de ataque a 20 kilómetros del enemigo, demuestra que se están acercando peligrosamente, que son capaces incluso de volar sus aeronaves así de cerca de Ucrania. Pero Irán es gigantesco. Irán es enorme. Ya sabes, tiene el tamaño de 6 Colorados, ¿no? Quiero decir, es enorme. Es 3 veces más grande que Irak, más de 3 veces. Así que, para llegar al centro de Irán y lanzar una JDAM ni siquiera con alas de bomba planeadora, simplemente con algo que pueda ampliar un poco el alcance, básicamente tienes que volar hasta el centro de Irán con pilotos humanos. Y eso va a significar, ya sabes, prisioneros de guerra, porque esto no es. Incluso en Vietnam era muy difícil enviar los helicópteros Jolly Green y los equipos de paracaidistas de rescate. Y eso era el pequeño Vietnam. Y perdimos muchos prisioneros de guerra porque el Vietcong podía capturarlos, o en el norte, evidentemente, las fuerzas regulares, el ejército de Vietnam del Norte, podían capturarlos antes de que pudiéramos rescatarlos. Pero, en el contexto de Irán, mirad lo grande que es Irán. Para llegar al centro de Irán, vas a perder a muchos pilotos. Y saldrán en televisión, y eso no va a sentar bien. Y no creo que esta vez vaya a ser un momento de cerrar filas en torno a la bandera. Ahora hagamos un leva. Ahora preparémonos para una 10 veces mayor que Vietnam. No creo que eso vaya a funcionar. Quiero decir, aunque da igual, aunque decidierais hacerlo de todos modos, no vais a tener tiempo para hacerlo. Porque eso llevaría, porque pasar de donde estamos ahora mismo, que es básicamente estar paralizados y sin preparación, a siquiera plantearse tener un reclutamiento. ¿Y qué vais a hacer? ¿Llevarlos a esas montañas para que mueran allí en grandes cantidades? Quiero decir, ni siquiera veo que conseguiría eso. Y durante todo el tiempo de preparación, incluso para llegar hasta allí, tenéis el estrecho de Hormuz bloqueado. Y nuestra economía no va a poder sobrevivir a eso. Quiero decir, ahora mismo creo que ya estamos empezando a llegar al límite de lo que se puede mitigar. Y aquí probablemente en los próximos... Sí, la Reserva Estratégica de Petróleo, la SPR, se está agotando. Es finita. Y la Reserva Estratégica de Petróleo no es solo en plan cuánto combustible tenemos para suministrar a nuestras Fuerzas Armadas. También es cuánto tiempo podemos mantener artificialmente bajo el precio mundial de un barril de petróleo, porque estamos jugando a este juego de papel. Y una parte importante consiste simplemente en gastar nuestra Reserva Estratégica de Petróleo para contener el precio. Bueno, todo el mundo puede vigilar ese nivel y saber que el tiempo no juega a su favor. Estamos atrapados en un calendario en el que las elecciones de mitad de mandato son dentro de unas semanas, un par de meses. Quiero decir, quedan semanas de un solo dígito para las elecciones de mitad de mandato. E Irán puede permitirse agotar el tiempo y jugar a ralentizarlo todo,
en una estrategia de desgaste durante mucho tiempo, mientras nosotros nos acercamos al punto de colapso en esas cavernas de sal. Así que no tenemos tiempo infinito. Mi analogía es esta. Es una pelea en una cueva entre buceadores con escafandra. Estamos luchando con botellas de aire a la espalda, y puede que el otro tenga más aire en su botella. Así que tienes que hacer algo o salir de la cueva. No puedes seguir peleando así para siempre, porque el tiempo es un factor clave en esto. El tiempo sin más. Lo siento. Y ya sabe, cuando se analiza el asunto, no se trata siquiera solo del petróleo en sí, ni tampoco de los fertilizantes. Pero una de las cuestiones más importantes que está a punto de empezar a afectar, de hecho, estaba consultando aquí una de mis fuentes, es que en las próximas semanas ya estamos hablando de un número de semanas de una sola cifra. Algunas proyecciones indican que la falta y el suministro insuficiente de combustible para aviones y diésel van a empezar a tener consecuencias, porque todo el mundo ha agotado sus reservas y sus instalaciones de almacenamiento, ya sean las reservas estratégicas de petróleo u otras, y va a empezar a haber un gran impacto en los combustibles para aviones. Sí, y esto afecta mucho más a nuestros aliados que a nosotros. Así que, incluso en Europa, cosas como el combustible para aviones, no puedes fabricarlo simplemente porque quieras. Hay que importarlo. Y todo el mundo está pagando un precio real, no solo un precio sobre el papel por el combustible para aviones entregado. Así que tiene efectos cada vez mayores en las economías de nuestros aliados. Y esto lo relaciono un poco con, si tenemos tiempo de hablar de esa ruta ártica rusa. Los coreanos están construyendo rompehielos y buques cisterna de GNL preparados para el Ártico, para ir al extremo norte de Rusia, al lado ártico de Rusia. Esos son nuestros aliados surcoreanos. Junto con China, Corea es uno de los grandes constructores navales del mundo. Así que si los coreanos están cubriéndose las espaldas construyendo barcos para ir al Ártico ruso, tienen que ser amigos de Rusia, porque pasa por... Se puede ver que algunas de esas rutas atraviesan directamente islas rusas. Así que eso solo estará abierto a los amigos de Rusia, no a los amigos de, ya sabe, no estará abierto a los estadounidenses. En el otro lado, esa ruta roja, ni siquiera tenemos rompehielos capaces de hacer algo allí. Los rusos tienen esos super rompehielos. Así que países como Japón y Corea simplemente están mirando al futuro y siendo realistas. Pueden ver que ni siquiera somos capaces de defender a nuestros aliados del Golfo. Toda la base de nuestra presencia en Oriente Medio era defender a nuestros aliados de Irán, y no pudimos hacerlo. Así que todos van a empezar a mirar a Rusia y a China y a decir, te guste o no, ese es el equipo ganador. Esa imagen muestra la ruta ártica rusa. Es una proyección de Mercator, así que hace que la zona del Ártico parezca mucho más grande. Pero en realidad, esa ruta ártica rusa es el atajo. Es más corta que pasar por el canal de Suez. Y cuando el Suez está cerrado, algo que podría ocurrir en cualquier momento, ya sea el Suez o Bab el-Mandeb, cualquiera de los dos, y no puedes atravesar el Mar Rojo, tienes que dar toda la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza. Eso es casi el doble que la ruta ártica rusa. Y otra cosa sobre el Ártico ruso es que, ahora que tienen estos super rompehielos, pueden explotar gran parte de su gas, petróleo y minerales que estaban allí arriba, inaccesibles. Quiero decir, los han estudiado, han hecho prospecciones mineras y todo eso, pero no había una forma práctica de llegar hasta allí. Está demasiado lejos para los ferrocarriles, entre montañas y permafrost. Pero si puedes llevar grandes barcos, puedes construir allí arriba proyectos enormes y empezar a explotar una parte del Ártico siberiano, lo que ha permaneciente desde siempre. Ya lo sabes. Así que esto es como otro multiplicador de fuerza. Rusia ya es, por así decirlo, el gran almacén de recursos naturales del mundo,
Tiene más de la mitad de todo en Rusia, pero gran parte estaba bloqueada allí, en Siberia, y ya sabes, grandes cantidades no podían salir. Durante la época del Gulag tenían minas de oro tristemente célebres y cosas así. Pero lo importante, los grandes minerales que requieren grandes buques de carga a granel, van a poder explotarlo. Y esa será otra ventaja que tendrán. China incluso está construyendo rompehielos, lo que llaman super rompehielos, para acompañar a los rompehielos rusos, cooperando con Rusia allí arriba. Corea está construyendo rompehielos para allí, y también buques metaneros. Hoy la mayoría de los barcos tienen una proa bulbosa, esa cosa que sobresale bajo el agua. Hace que sean más eficientes, pero evidentemente no se puede usar en el Ártico. Así que hay que construir buques especiales, reforzados, de clase hielo. No rompehielos, sino barcos capaces de abrirse paso entre estas placas de hielo que los rompehielos han fragmentado. Los coreanos los están construyendo. Creo que los japoneses también empezarán a prestar atención a eso. Estamos perdiendo realmente nuestra influencia. En Asia, la gente mira lo que está pasando en Irán y dice, vaya, estos tipos ni siquiera pueden manejar Irán. ¿Cómo van a manejar a China y a Rusia a la vez? No pueden, de ninguna manera. Así que tenemos que ir alejándonos poco a poco de ese equipo. Porque al final necesitamos el petróleo, necesitamos el gas y los fertilizantes. No podemos vivir simplemente de las promesas de Estados Unidos. Y a medida que esto se acelere, el dólar como moneda de reserva va a desaparecer y a ir perdiendo peso. ¿Y entonces qué somos? Simplemente Argentina con armas nucleares. Ya no somos una superhegemonía. Ni siquiera podemos imponer nuestra voluntad a un Irán pequeño. Que el resto del mundo sabe lo que esto significa. Y es muy paradójico. Puede que Irán nos haya hecho un gran favor. Dentro de 10 años, los historiadores podrían echar la vista atrás y decir, por malo que fuera este fiasco de guerra con Irán, al menos fue como poner la mano en el fuego y quemarnos. Nadie lo disfrutó, pero fue mucho mejor que meternos en una guerra contra China, pensando que podíamos entrar y expulsar a los chinos de Taiwán. Ahora ya nadie cree eso. Sí. Así que ahora se habla de que Taiwán va a empezar a construir cientos de miles de drones, una especie de defensa de puercoespín propia. Eso tiene mucho sentido para Suiza y países así. Convertirse simplemente en un objetivo muy difícil de digerir que no compense el coste. El problema es que Taiwán puede ser bloqueado. Podrían hacer que fuera muy difícil para China invadir. Es como 20 veces más grande que Okinawa, con una población muchísimo mayor que la de Okinawa, que fue nuestra batalla más dura en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Haría que Okinawa pareciera insignificante. Así que no sería una isla fácil de conquistar por medios militares, pero obviamente se puede bloquear. Y la estrategia china sería imponer un bloqueo aéreo y marítimo a Taiwán. Hemos visto maniobras en las que realizan grandes ejercicios navales a su alrededor. Pueden ir intensificándolos gradualmente. Y en la práctica, su estrategia será llevar a Estados Unidos a que intente romper el bloqueo. ¿O permitimos que Taiwán quede sometido a un asedio y bloqueado hasta rendirse? ¿O qué? Enviamos a la Armada estadounidense, que ni siquiera pudo entrar en el Golfo Pérsico. Sí, eso no es una jugada ganadora. Es algo que llevo mucho tiempo defendiendo. Escucha, antes de dejarte ir, tú y yo hablamos un poco de esto antes de salir al aire, y quería conocer tu opinión sobre una parte de todo esto. Está toda esta guerra a la que casi nadie presta atención, desde luego, no los grandes medios. Y es la que afecta a la moral de nuestras tropas, que han tenido que ir allí. Les dijeron que había una lista muy amplia de objetivos y metas que Trump fijó al principio. No lo conseguimos. Luego probamos algo distinto y no funcionó. Después intentamos un memorando de entendimiento y tampoco funcionó. Y ahora hablan de volver otra vez. Mientras tanto, especialmente después de que se firmara el memorando,
Algunas tropas empezaron a replegarse porque creían que la guerra había terminado. Ahora que han enviado de vuelta a algunos de ellos, ¿qué crees que está pasando en primera línea? What do you think is going on at the tip of the spear? Yeah, I think that stories about the bad morale. Sí, creo que las historias sobre la baja moral, ya sabe, están todos esos chistes sobre la moral, lo de control de moral. Es todo un género de chistes militares sobre la moral, pero yo he estado en esos barcos. He estado, no sé, en una docena de buques distintos de la Armada porque como hombre rana no estaba destinado en un barco, pero viajaba en ellos durante los despliegues. Y los soldados de tropa viven, imagínese un baño pequeño con 6 hombres dentro, en leres triples, en un metro esquerren troes, die hau y las elethra. Y los marines a menudo en mining terpautank der cerning, en un passidburg. Their berthing compartment is a passageway on the ship. So you'll have 3 or sometimes even 4 racks of marine. Así que tienes 3 o a veces incluso 4 filas de literas de marines a cada lado de un pasillo por el que los marineros van y vienen día y noche haciendo su trabajo. Y literalmente te vistes y te desvistes delante de, ya sabes, una docena de tipos a menos de 3 metros de ti durante meses dentro de una caja de acero. Y lo único que esperas con ganas es el permiso, que es bajar del barco de vez en cuando para desahogarte, beber alcohol y cerveza, descansar y recuperarte. Era familia y amigos, algo así, y fornicar. Pero sí, mi suegro estuvo en Iwo Jima. Era radiotelegrafista. Tendría unos 18 o 19 años cuando estuvo allí, en Iwo Jima. Pero un mes antes de Iwo Jima estaba en Hawái. Allí tuvieron unos permisos que no te puedes ni imaginar. They had like liberty like you can't believe. Hawaii was wide open. You know, that was Hawái estaba totalmente abierto. Hawái estaba hecho para marineros y marines con permiso durante la Segunda Guerra Mundial. El resto del tiempo estaban entrenando, entrando y saliendo de lanchas, en tierra, en barcos, en tierra y con permiso en Honolulu. Y luego, un mes después, estaba en Iwo Jima. Así que pasar 6 o 7 meses en una de esas cajas de acero sin tener permiso. Y sé que muchos marineros y marines dirán, yo hice eso. Sí, pero vosotros también teníais permiso. Teníais, por ejemplo, 2 semanas en las que el barco estaba fondeado frente a Nápoles o atracado en Rota. No pasabais 6 meses en el Océano Índico sin ver tierra. Y el abastecimiento se convierte en un factor enorme, porque cuando teníamos la 5ª flota en Bahrein, llegaban aviones con comida fresca. then you had aircraft flying in with fresh food. And you know, the provisioning was Y ya sabes, antes había una cadena de suministros frescos que llegaban al Golfo Pérsico, a nuestras bases, y de ahí se enviaban a nuestros barcos. Eso ya no existe, porque el único reabastecimiento está en Diego García, que queda aún más lejos. Así que estoy seguro de que hacen todo lo posible. No pretendo menospreciar a la Marina Mercante que ha estado cooperando con la Armada, ni a los barcos del MSC. Sé que están haciendo todo lo que pueden, pero hemos librado esta guerra sin tener bases de apoyo cercanas para esos barcos. Tienen que ir hasta Diego García. Así que en los permisos en Diego García, seguro que tienen mucha cerveza y pueden jugar al voleibol, ya sabes, y hacer cosas que se pueden hacer en una isla desierta. Un poco de snorkel. you can do on a desert island, go snorkeling a little bit, but then you're back on your ship, back on station. It's not exactly Pero luego vuelves al barco, vuelves a tu puesto. Y no es precisamente, ya sabe, Nápoles o Roma, o ya sabes, Sasebo en Japón o Atenas en Grecia. Esos lugares que los marineros ponen en sus chaquetas de crucero, todos esos sitios estupendos a los que fueron. No lo son. they're not. Así que si estás comiendo verduras podridas y carne de cerdo rancia, de esa cuya procedencia no se sabe, y vives en esos espacios reducidos, creo que eso también influye. No quiero cargar contra la generación joven, pero creo que sus expectativas de comodidad eran más altas que quizá las de los marineros que ingresaban en los años 70 u 80. Creo que esperaban de lo que la Marina les iba a proporcionar. I think that they had a higher expectation of what the Navy would provide. So it's a bigger Así que la caída es mayor cuando, ya sabes, y creo que eso es también lo que les dijeron los reclutadores. De ahí venía esa expectativa, creo. Came from, I think. you know, join the Navy and see the Sí, world. It's not alístate en la Armada y conoce el mundo. No es solo un trabajo, es una aventura. Y para los marines en estos barcos es aún peor, porque sus alojamientos son incluso peores que los de los marineros.
No se espera que estén a bordo 8 meses seguidos. for 8 straight months. Sí, That's not part of the plan. When we always Eso no forma parte del plan. Ya sabe, siempre tenemos un grupo anfibio de disponibilidad inmediata, como uno en el Mediterráneo llamado MARG, MARG. Así que siempre hay, ya sabe, un batallón de Marines, Seabees y demás navegando por el Mediterráneo. Y si Líbano es el foco de tensión o lo que sea, estarán en esa zona. Pero cada pocas semanas estás en Grecia, en Italia, incluso en Haifa, Israel, y bajas a tierra con permiso. Eso es lo que significa esa palabra, permiso. Significa mucho para un marinero. Y si estás atrapado en el lado equivocado del Golfo Pérsico, en pleno Océano Índico, solo puedo imaginar que la retención va a ser terrible. El reclutamiento y la retención. Es decir, que esta gente no va a renovar su contrato. Entonces tienes que empezar de cero otra vez en la instrucción básica con gente nueva, porque la gente va a decir, olvídalo. He visto imágenes de los barcos volviendo con óxido chorreando. Y antes nos burlábamos de los rusos, de los soviéticos. Decíamos que era una señal de que su imperio se estaba derrumbando, cuando sus barcos tenían un aspecto tan lamentable. Cuando ves óxido bajando por el costado de un barco, no significa que todo ese lado, donde ves esa pátina rojiza, esté oxidado. Puede ser solo una pequeña zona arriba, donde se ha levantado la pintura y el óxido está chorreando hacia abajo. Así que había marineros colgados del costado del barco, en una especie de asiento suizo, una silla de contramaestre con una pistola neumática de agujas, atacando el punto donde estaba el óxido de verdad y pintándolo. Ahora no lo hacen. No lo hacen. Y solo puedo imaginar que es porque, si los suboficiales les dicen a los marineros que saquen las pistolas de agujas y se pongan a trabajar en el óxido, los marineros simplemente van a decir, no lo creo, jefe. Es una tripulación de 2026, no de 1986. Así que los mandos no van a tolerar ni a tener un motín porque parte de la tripulación simplemente se niegue. Entonces, este tipo de trabajo no se hace. Ahora dicen, bueno, eso es trabajo de astillero, ya nos oxidaremos hasta que lleguemos a un astillero. Antes no hacían eso. Yo he estado en buques de la Armada, tenían marines y, es de risa, en su tiempo libre, en su tiempo extra. Sí, claro, tenían marines con pistolas de agujas. Es una herramienta neumática como un martillo de aire, con un montón de pequeñas agujas, ya saben, para quitar óxido, pintura, óxido, dejarlo todo limpio. Era una batalla constante en todos los buques, y los marineros hacían eso junto con todas sus demás tareas. Así que cuando veo barcos en esas condiciones, digo que hay un problema de moral y de disciplina en ese barco. sí, y esto tiene problemas y consecuencias a corto plazo y consecuencias a medio plazo de las que acabas de hablar. Y todo esto se debe a un mal liderazgo, desde lo más alto hasta abajo del todo. De hecho, justo antes de salir al aire tenía aquí una nota de otra fuente que hablaba de algunas de las personas sobre el terreno en la zona, y en algunos casos es incluso peor que eso. Así que esto es algo que tiene que terminar cuanto antes. Sí, y creo que como el agente naranja después de Vietnam, el síndrome de la guerra del Golfo y las demás enfermedades que surgieron de las guerras del desierto, inducidas por el entorno o lo que sea, por las fosas de quema y todo eso. Creo que la gran historia, la historia no contada, ¿dónde están los periodistas? ¿Por qué no se cuelan en esos hospitales de Alemania? ¿Por qué no están consiguiendo esa historia? ¿Dónde están? Van a ser lesiones por onda expansiva. Sí, no te atravesó el cuerpo un trozo de metal, pero recibiste una explosión. Tuviste una sobrepresión de 2 o 3 libras y estás destrozado. Así que, ¿dónde están los periodistas? Sí, ya lo veremos. Se lo impiden. Bueno, escuche, le agradecemos mucho que haya venido hoy, especialmente por su propia experiencia militar. Usted sabe en qué cosas hay que fijarse aquí, cosas que otros simplemente desconocen. Así que se lo agradecemos. Gracias. Gracias. Y os lo agradecemos. Volveremos dentro de aproximadamente 1 hora. Ahora tendremos a un nuevo invitado.
Brian McGlinchey se conectará hoy y hablaremos de ello, especialmente de algunas cosas que dijo el vicepresidente, que estamos más o menos a mitad del partido. Y si estamos a mitad del partido, madre mía, ¿a dónde va todo esto? Brian hablará de eso esta tarde, junto con algunos temas de la guerra entre Rusia y Ucrania. Esperamos veros entonces en Daniel Davis Deep Dive. En realidad, no tenemos patrocinadores, y hay un motivo para ello. No queremos tener que machacaros con un montón de anuncios. Dadle al botón de me gusta y, por supuesto, compartid esto con alguien a quien queráis. And of course, share this with somebody you love.